La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. La verdad en 30 minutos quiero compartir algo que siempre es motivo de charla en todos los lugares que voy, o en los eventos que hacemos, en las reuniones de prédica, de conocimiento bíblico, en algunas que otra cátedra que damos. Es siempre tema de conversación y hoy quisiera contestárselo de alguna manera a todos. Me preguntaron de dónde salieron los cargos en la iglesia. ¿De dónde salieron los cargos en la iglesia? Colosenses 3, verso 23 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahora bien, toda empresa comercial depende en gran manera del grado de excelencia que haya desarrollado su forma organizativa para llegar a ser exitosa, ¿no? Y ese modelo es representado por lo que conocemos como organigrama, donde están todos los engranajes que deben alcanzar y moverse armoniosamente en esa gran maquinaria que es la organización de la entidad. Pero aún así existen también otros factores que pueden influir en su rentabilidad. El gerente general es la cabeza visible, pero sobre él está el directorio y el directorio debe responder a los accionistas, y a su vez los accionistas son influenciados por los valores que se registran en la bolsa de comercio, y esta es tan frágil que basta una simple declaración de uno de los mandatarios que controla la economía mundial, porque eso es así. Las cosas aumentan porque a un piojoso de ellos se les ocurre, no porque en realidad tiene que aumentar. Y es que no saben que ahí soy tan millonario, pero quiero más millones, dice. Ay, bueno, Tina comentó esto. Te roban con la nafta, te roban con el pal, te roban con la harina, te roban con el peso, te roban con el dólar, te roban con lo que se le da la gana. Ahora bien, para que las acciones suban o bajen, por ejemplo, vivimos en un mundo globalizado, a tal grado que toda esta maquinaria que mueve el mundo empresarial debe ser cuidadosamente delineada y ensamblada en lo que conocemos como organización. Una organización es un diseño y modo de conducción de una empresa donde cada persona debe ser cuidadosamente seleccionada para cumplir su labor y responsabilidad de una forma eficiente. El responsable final de esa exigencia es el gerente. En nuestro día, las iglesias, y acá escuche, las iglesias cada vez se asemejan más a ese diseño empresarial. Inclusive se han hecho populares algunas compañías compuestas de sociólogos, abogados e ingenieros comerciales que ofrecen sus servicios profesionales para aumentar la rentabilidad en las iglesias. Mira hasta dónde el mundo está en la iglesia, hasta dónde el diablo entró en la iglesia y manipula al diablo ahí metido. Entendiendo que los ingresos dependen del número de asistentes, cuando más roban, más plata tienen, estos expertos enfocan su misión en cambiar la imagen pública de la iglesia local para hacerla más atractiva a la sociedad, incluyendo estudios de mercado para realizar campañas especiales, escuche bien, para congregar una gran cantidad de personas. Los medios favoritos que recomiendan son incluir actividades sociales y deportivas, un grupo de cantantes de música popular, coro, luces especiales. Incluso he sabido de casos que han recomendado hasta cambiar el nombre de la iglesia para hacerla más atractiva. Ay no, sacale ese nombre, ponele este. Existen casos que cuando sus líderes han sido tan exitosos, entre comillas, en acumular dinero, robándole a su feligreses con la mentira del diezmo, los pactos, la primicia y que lo mantengan, se les recomienda invertir en acciones en las empresas multinacionales que se cotizan en la bolsa o simplemente en el mercado nacional, que puede llegar a ser muy rentable, tales como radio y TV cristiana, discoteca cristiana, empresas inmobiliarias, salones de venta de joyería, campos deportivos vacacionales, salones de eventos, cementerios cristianos. ¿Cómo le ponen el rótulo de cristiano a toda la mentira satánica al diablo? O simplemente fábricas que han levantado con el propósito de crear fuentes de trabajo para los llamados hermanos. Pero la verdad está muy lejos de ser lo que estos líderes afirman. Y escuche bien, a mí me escriben numerosos hermanos de diferentes países del mundo, pero muchos me relatan su triste experiencia con estos nuevos patrones cristianos.
Indudablemente no se puede generalizar, pero existen muchos que simplemente se han dedicado a esos negocios. ¿Para qué? ¿Para qué será, no? Para aumentar sus ganancias, y contratan a hermanos de la iglesia porque han sido muy ventajosos para ello, debido a que estos creyentes no pueden organizar un sindicato, menos aún huelga, para exigir lo que la propia ley de su país le garantiza. Trabaja por un sueldo mínimo, muchas veces con numerosas horas de sobretiempo que no le reconoce ninguna. Por ejemplo, he sabido de uno de estos señores que instaló una fábrica con más de 300 trabajadores de su congregación. Escuché lo que hizo el delincuente este, ¿no? Instaló una fábrica con más de 300 trabajadores de su iglesia, a quienes les roban directamente de la planilla de pago el 10. ¡Qué vergüenza! 300 personas que no son capaces de rebelarse y le están robando. También hay casos aún más tristes de hermanos que trabajan en una de esas empresas cristianas que fueron objeto de acoso sexual por el dueño de esos lugares. La casa aún se está dilucidando en los tribunales del país. ¿Cuán literal se cumple lo que dice el Señor Jesús sobre el amor al dinero, no? Dice, también cabe recordar Santiago 5, 1 al 4, vamos ahora ricos, llorad y aullad por la miseria que os vendrán. Vuestra riqueza está podrida, y aquí que clama el jornal de los obreros, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Una repetición similar se llama a lo largo de toda la Biblia: Malaquías 3:5, Deuteronomio 24, 14 al 15, Amós 8, 4 al 6, Miqueas capítulo 2, verso 1 y 2. Pero en el desarrollo del tema que deseo considerar, no me voy a ocupar de estos cargos entre comillas que hermanos ocupan en empresas comerciales cuyos dueños son líderes de la iglesia, porque así abiertamente sabemos que no es el Espíritu Santo quien los escoge y capacita para ese puesto, sino que es el empresario quien lo contrata, no el Señor. Humanamente a la mayoría les ha parecido muy bien, y son muchas las congregaciones que se han modernizado, porque no solamente se junta mejor al nuevo orden mundial que se avecina, sino que ha sido muy efectivo para llenar los locales de las congregaciones que estaban quedando casi vacías. Pero olvidan un punto que es trascendental. La iglesia es la casa de Dios y solamente Él tiene derecho a determinar cómo deben hacerse las cosas. Repito, las congregaciones donde Jesús prometió, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ella, y pertenece a Él. Nada más y nada más que Él. Lo primero que debemos establecer es que la iglesia no es una organización, sino un organismo vivo. No es una organización de hombres, es un organismo vivo, donde la única cabeza es el Señor y todos los demás miembros de ese cuerpo. Romanos 12, 4 al 5 dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Es muy triste el espectáculo que brindan las congregaciones carnales, donde sus miembros, antes de finalizar el año, ya están candidateándose para los cargos que se nombran por lo general al comienzo de cada año. En una iglesia, de acuerdo al modelo bíblico, no debe existir los cargos, pero en la práctica cada día son más populares los encargados de distintas labores, del púlpito, de la finanza, de la publicidad, de las relaciones públicas, etc., a los cuales en muchos lugares llaman jefes. Jefe de estacionamiento, jefe de puerta, jefe de pasillo, jefe de los baños, jefe de la cocina, jefe de la sala de la cuna. Parece que me viene una tribu donde todos son jefes, y mucho cacique y poco indio. Y esto lo hacen para satisfacer la vanidad humana de quienes sirven en esas labores. Lo que el Señor nos dice a través de su palabra es que la iglesia es la casa de Dios y solamente Él debe disponer de quién debe hacer tal o cual labor. Porque Él es quien lo ha añadido a ese cuerpo espiritual que es la iglesia y lo ha incorporado como un miembro con una función preestablecida. Si Dios lo ha diseñado para que sea mano, no pretende actuar como pie. Si ha sido creado para ojo, no espera cumplir funciones de boca. Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. 2 Tesalonicenses 2:13 dice, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice, pero ese es el plan de salvación diseñada por el Creador hasta antes que el mundo fuese. Incluso no solamente nuestra salvación, sino nuestra función que habríamos de cumplir en la iglesia. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. No era para robar. Los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en eso. En la iglesia del Señor no existen los cargos. Eso es dimensión humana.
Lo que existen son los dones que Dios repartió como Él quiso. Dones, 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 dones. 1 Corintios 12:11 dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Como quién quiere? Como el pastor quiere. Como la junta directiva quiere. Como los delincuentes que dicen que son todos los ministros quieren. No, repartiendo a cada uno en particular como Dios quiere. Cada uno tiene su propio don de Dios. 1 Corintios 7:7 dice, Dios compara a la iglesia con un cuerpo y las diferentes funciones que cada órgano cumple. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de los unos de los otros. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque eso será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Más ahora Dios ha colocado a los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, como se le dio la gana. Es lamentable y como resultado desastroso cuando no deberíamos ser ojo y fue diseñado por el Creador para cumplir esa función. ¿Bien? Y se esfuerza a ser boca. Es como forzar un talento. Dios, por ejemplo, no te dio la gracia de que vos puedas predicar. Pero como no te dejan predicar en la congregación o saben que no tenés la capacidad, de un día para el otro venía a aparecer acá en la radio haciéndote el predicador. Eso ha pasado en muchos lugares. Y hay gente que no lee la Biblia ni ora nunca y se cree que puede llegar a decirle, Dios me habló y me dijo que te diga tal cosa. No se esfuerzan los talentos son dones naturales de Dios. Y que el que lo tiene muchas veces ni se da cuenta. Ahora bien, es lamentable y como resultado desastroso cuando uno que debería ser ojo y fue diseñado por el Creador para cumplir esa función se esfuerza en ser boca. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Cada cual debe cumplir con la labor para la que fue diseñado por Dios y puesto adentro de la iglesia para cumplir con un propósito determinado. Por lo cual, cada uno antes de predicar debería estar plenamente seguro que ese es su don. ¿Saben? Nunca hubo tanto conflicto como lo hay ahora por querer ejercer dones que no lo tienen. Y así todo, mire, hay supuestas universidades bíblicas y otros lugares donde ellos mismos te ayudan a que vos ejerzas el don que Dios no te llamó y que no lo tenés. Pero te quieren hacer creer por eso. Es más, te dan el título de lo que a vos se te antoja. Ya no es Dios, sino son los hombres. Ahora bien, por lo cual cada uno antes de predicar debería estar plenamente seguro de que este es su don. Si va a exhortar, no solamente porque no existe otro don que requiera más dependencia del Espíritu Santo que ese. Y así respectivamente con cada función que se realice en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, no es responsabilidad del pastor ni de la congregación. Únicamente el dueño del rebaño puede escoger su pastor, no las ovejas. ¿Entendió eso? Uno no puede ser pastor porque a la congregación le gusta que vienen que predico. Vamos a predicar fabundi, de conocimiento que tiene, aparte estudió, viste cómo se expresa, viste. A Dios no le interesa aquí en miércoles yo si predico bien o predico mal o si tengo gracia o no. A Dios lo que le interesa es que sea Él el que me escogió, me dio el don y el talento para que yo lo pueda hacer. Porque de esa manera Él me va a poder manejar la vida. Él me va a poder hablar y yo voy a ser un fiel transmisor de lo que Él quiere. Pero hoy se esfuerzan los talentos que no tienen nada que ver con Dios. Ahora bien, no es responsabilidad del pastor ni de la congregación únicamente. El dueño del rebaño puede escoger a su pastor, no las ovejas. Las cosas en una iglesia espiritual se determinan no por votación o preferencias humanas, las cuales casi siempre están influenciadas por lazos sanguíneos o familiares. Vamos a apartar a mi hijo, vamos a apartar a mi hija, vamos a apartar a fulano, vamos a apartar a mengano. Así, todos los familiares, ¿viste? Tienen que ser parte de la comisión, como Jonás González. Roban todos los familiares juntos ahí en toda la lista. Me imagino que todos hacen lo mismo. Ahora bien, simplemente por amistad, sino que lo que debería existir es el reconocimiento unánime de las distintas funciones que cada cual debe cumplir. Si una iglesia no es capaz de diferenciar una mano de la boca es porque simplemente las cosas allá andan muy mal. Existe diferencia en una mano de una boca es porque simplemente las cosas allá andan muy mal. Existen lugares donde los encargados, entre comillas, deben señalar, por ejemplo, quién es el nuevo anciano que ellos han escogido y comunican a la iglesia su determinación señalando, este ha sido incorporado, por ello, ¿no?, al grupo selecto de los ancianos. Esto me hace pensar en el caso de un bebé cuando su madre tiene que indicarle con su dedo, este es el ojo, esta es la boca. Así de inmadura es una iglesia que requiere que le estén enseñando públicamente, porque seguramente que la mayoría no se había dado cuenta que ese es un anciano.
Otro detalle que salta a la vista de cualquier que escuadriñe la Escritura es que en la Biblia nunca se menciona las dinastías. Lean el Nuevo Testamento. Aparte lee Mateo, Marco, Lucas, Juan, lea el libro de los Hechos y después siga con todas las cartas. No existen dinastías. El apóstol Pablo no dejó a nadie que le agradara, que fuera amigazo, que estuviera con él. No, él no dejó, el único que él adoctrinó al margen de todos los demás fue el Timoteo, que entendió bien claro lo que eran las cosas. Pero no existen dinastías. No es que yo, Fabundi, mañana no esté más y va a seguir Minadia y va a ser la pastora, o va a seguir Jesús Fabundi y va a seguir el pastor, o Emanuel, o Franco, o Mateo y toda la pandilla Fabundi va a hacer lo mismo. Nunca. No existen las dinastías. En eso yo admiro mucho a David Wilkerson. Porque él supo retirarse cuando ya llegó el tiempo. Y supieron orar y pedirle a Dios que le dijeran quién es el sucesor. Y era Carter Colon. Eso se llama ser un hombre de Dios. Aleluya, por eso. Que tenemos muy pocos, cada vez menos. Ahora bien, es que en la Biblia nunca se mencionan las dinastías, que en nuestros días se ha desarrollado en las iglesias. Es decir, si el padre es pastor, su hijo es pastor, y en algunos casos hasta su hija son los nuevos pastores. Los que no son ancianos son hijos, sus hijos deben igualmente heredar ese título. Todos los apóstoles eran casados, 1 Corintios 9:5, es verdad. Entre los requisitos de los pastores o ancianos estaban que tuvieran hijos creyentes, Tito 1:6, en sujeción con toda honestidad, 1 Timoteo 3:4. Pero sin embargo no vemos a ninguno de sus hijos en una sucesión de liderazgo dentro de la iglesia del Nuevo Testamento. Aún considerando que su relato abarca un periodo muy extenso de años y registra las situaciones de varias iglesias, lo que hasta la muerte del apóstol Juan eran miles, en una gran región del planeta, seguramente que el Espíritu Santo previene la corrupción que llegaría a la iglesia en los últimos tiempos. Evitó escoger a los hijos de estos líderes que se registran en la Escritura para nuestro ejemplo. Y también debido a la estatura espiritual de ellos, que se sometieron al designio soberano de Dios. Toda división que se haga en el cuerpo de Cristo en su iglesia, como las dinastías que se suceden de padre a hijo, la separación entre el clero y laico, el hermano responsable e irresponsable, todo eso es invención humana. Fuego extraño del cual Dios no se agrada. Es de suma importancia saber cuál es su propio don, con el cual Dios le ha bendecido, porque todos hemos recibido un don en particular. El apóstol Pablo, el mismo día de su conversión, preguntó temblando y temeroso, Hechos 9:6, Señor, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Mientras no encuentre la respuesta a esa pregunta, no se preocupe de ocupar un cargo dentro de la iglesia. Su responsabilidad es orar y prepararse escuadriñando las Escrituras para cuando llegue el momento señalado por Dios, y usted esté listo y pueda decir, heme aquí y envíame a mí. Para desarrollar cualquier profesión dentro del mundo laboral, se requiere años de estudios y preparación. ¿Me escuchó? Para desarrollar cualquier profesión dentro del mundo laboral se requiere años de estudio y preparación. Sin embargo, para el servicio del Señor son muchos los que se consideran listos aún sin haber leído toda su Biblia. ¿Cómo van a poder hablar con propiedad y conocimiento de causa sobre un libro que ni tan siquiera la han leído una sola vez de tapa a tapa? Si aún no conoce cuál es su don, continúe orando y preparándose para su servicio. Escuadrille cada día las Escrituras, tome su cruz y siga al Señor, no a los hombres. Recuerde siempre que nos mandan a hacerlo todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto incluye hasta el trabajo regular con el cual se gana el sustento de cada día. Aún allí usted debe irradiar esa luz que en medio de la oscuridad debería poder apreciar con mayor nitidez. Exhalar esa fragancia del Espíritu Santo que solamente los hijos de Dios poseen. Que así sea. Amén, para la gloria de Dios. Qué extraordinario, ¿no? Pero como el hombre tergiversó todo. Siempre es el hombre. Charlando en una conferencia casualmente sobre cómo se corrompió la iglesia. Las organizaciones. Cuando la iglesia se convirtió en una organización se corrompió todo. Cuando empezaron a dar cargos, títulos, presidente, vicepresidente, vocal 1, vocal 2, vocal 3, vocal 4. Cuando empezaron a involucrar a las familias. Que el pastor, que la esposa, que el hijo, que el nieto, que el abuelo, que el perro, que el chancho, que el gato. Esa no es la iglesia. Nunca fue la iglesia. Ni nunca la va a ser. Toda organización de hombres es corrupta. Porque no le dan lugar al Espíritu Santo. Han echado a Cristo de las congregaciones. Estoy a la puerta y llamo. ¿A quién le importa que esté a la puerta y llame? Escuchen cómo predican. Porque en mi iglesia, porque yo, porque este ministerio, porque aquí, porque allá.
O sea, Jesús sigue estando a la puerta. Es más, va a estar a la puerta por mucho tiempo. Porque cuando el hombre se adueña de lo que no le pertenece y comienza a robar y a tener dinero, y los feligreses ignorantes de cuarta lo mantienen, ese tipo no se va a ir nunca de ahí y se va a ir al infierno él, pero detrás de él se van todos los demás. ¿Saben qué triste va a ser mañana? Cuando uno creyó que cierto fulano y mengano y sultano de verdad eran cristianitos, y cuando usted vaya al cielo y no los encuentre, y Dios le diga, siguieron a hombres, siguieron a instituciones, defendieron denominaciones, apoyaron la corrupción poniendo su dinero, nunca me preguntaron a mí, hicieron a un lado y aborrecieron a mi Espíritu Santo que los iba a guiar, dejaron a mi hijo en la puerta, dejaron su sacrificio, dejaron su cruz, hicieron a un lado los valores espirituales y los cambiaron por valores materiales. Por eso están en el infierno. Qué triste, ¿no? Porque una vez que usted parta de esta tierra, ya no hay retorno. Hoy es el tiempo. Hoy puede arrepentirse y dejar de seguir a hombres y de instituciones, dejar de defender a delincuentes, ponerse a leer la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que lo guíe a toda justicia y a toda verdad. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.